Cada vez que haces algo difícil, cada vez que te tratas con respeto en lugar de desprecio, cada vez que sigues adelante aunque tengas dudas, estás dejando una huella distinta dentro de ti. Al final, el amor propio se alimenta de algo muy simple. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos del Ser, el podcast de filosofía práctica y crecimiento personal que te invita a vivir con más conciencia, propósito y bienestar. Así que ponte cómodo, respira profundo y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y transformación. Comenzamos. Muchas personas creen que tener autoestima es sentirse superior, imponer su opinión o aparentar seguridad todo el tiempo. Pero esa no es la verdadera fuerza interior. No es arrogancia ni orgullo inflado. No es mirar por encima del hombro a los demás. Ni es demostrar que eres mejor. Tampoco es fingir que nunca te equivocas o que no necesitas ayuda. Cuando alguien necesita hacer sentir inferior a otros para sentirse fuerte, en realidad está demostrando lo contrario. Una fragilidad que intenta esconder. La verdadera autoestima es algo mucho más profundo y silencioso. Es reconocer que tu valor como persona no depende de aplausos, críticas ni comparaciones. Tu valor ya está ahí, incluso en los días en que dudas de ti mismo. Es la voz interior que te dice, puedo equivocarme y aún así sigo siendo valioso. Es entender que caer no te define, porque también tienes la capacidad de levantarte. Es tratarte con el mismo respeto y comprensión que ofreces a las personas que amas. Significa aceptar que pedir ayuda no es debilidad, sino una señal de inteligencia y humildad. Nadie está hecho para caminar solo todo el tiempo. Es saber que dentro de ti existe una fuerza que no depende de la aprobación de nadie. Una fuerza que te permite seguir creciendo y aprendiendo. Cuando una persona cultiva esa relación sana consigo misma, algo hermoso ocurre. Ya no necesita competir con los demás, porque descubre que su verdadero propósito no es demostrar su valor, sino compartirlo. Y desde ahí nace una seguridad tranquila, una seguridad que no grita, pero se siente. Porque la verdadera autoestima no consiste en ser perfecto, consiste en aceptarte, avanzar y seguir creyendo en esa persona en la que te estás convirtiendo. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? Que por más que intentas agradar, siempre terminas sintiéndote vacío. Como si llevaras una máscara todo el día y en la noche, cuando te quedas solo, no supieras quién eres realmente. Piénsalo por un momento. Si mañana desaparecieran todas las redes sociales, dejarán de existir los me gusta y nadie pudiera opinar sobre ti, ¿seguirías sabiendo quién eres? ¿O te quedarías en blanco como una hoja sin escribir? Porque ahí está la trampa. La autoestima baja no es odiarse a uno mismo, es algo mucho más sutil y peligroso. Es haber externalizado tanto tu valor que te has convertido en un extraño para ti mismo. Pero tranquilo, no estoy aquí para darte un discurso motivacional barato, de esos que dicen, ámate a ti mismo, mientras suena música épica de fondo. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a desmontar pieza por pieza ese mecanismo que tienes instalado en la cabeza y que te hace sentir que vales menos que los demás. Y para eso, vamos a usar algunas ideas que han resonado durante siglos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede que te incomode, pero también puede que por primera vez empieces a respirar sin ese peso en el pecho. Vamos a empezar por las señales, esas banderas rojas que ignoras cada día. Antes de continuar, me gustaría que me des un like y te suscribas a este canal. De esta manera me ayudas a crecer y puedo seguir generando contenido como este. Es la única manera para hacer que Ecos del Ser se convierta en una gran comunidad. Muchas gracias. Señales de alerta. La baja autoestima que ignoramos cada día. La baja autoestima tiene sus propios códigos. No siempre llega con un letrero luminoso que diga, aquí hay una persona que no se valora. No, llega de formas más sutiles, como ese amigo que siempre critica a los demás y tú piensas, qué amargado, sin darte cuenta que tú haces lo mismo, pero contigo mismo. Hay una señal que pasa desapercibida para la mayoría. Es la necesidad de tener siempre la razón. Suena contradictorio, ¿verdad? Normalmente asociamos la inseguridad
con la persona sumisa, la que nunca opina, pero hay un tipo de inseguridad que se disfraza de superioridad. Es la persona que no soporta que le lleven la contraria, que necesita demostrar en cada conversación que sabe más, que corrige hasta la mínima coma, y por fuera parece alguien con carácter, con personalidad fuerte, pero por dentro lo que hay es un miedo paralizante. Si no demuestro que valgo, si no impongo mi criterio, voy a desaparecer, voy a dejar de existir para los demás. Esto lo explica muy bien el psiquiatra Alfred Adler con su concepto de complejo de inferioridad. Adler decía que el sentimiento de inferioridad es universal, pero lo que cambia es cómo lo compensamos. Algunos lo hacen volviéndose sumisos, complacientes. Otros volviéndose arrogantes, perfeccionistas, controladores, pero en el fondo es el mismo vacío. Y luego está la señal más dolorosa, la que más pasa desapercibida porque la hemos normalizado. Es cuando alguien te hace un cumplido y tú automáticamente lo rechazas. Qué bonito ese vestido y tú respondes, esto es viejo, ya no me queda bien. Te han dado un regalo y lo has tirado a la basura en menos de un segundo. Pero no solo rechazas los cumplidos, también minimizas tus logros. Si sacaste una buena nota, fue porque el examen era fácil. Si te ascendieron en el trabajo, fue porque no había otro candidato. Si alguien se fija en ti, es porque no te conoce bien. Has construido una coraza tan gruesa contra el fracaso que también te has blindado contra el éxito. ¿Cómo el síndrome del impostor afecta tu percepción personal? Hay un experimento que hizo el psicólogo Nicholas Epley en la Universidad de Chicago, en donde pidió a un grupo de personas que entraran en una habitación con un espejo y se describieran a sí mismas en voz alta. Luego grabó esas descripciones y se las mostró a sus amigos. El resultado, los amigos no reconocían a la persona que estaban describiendo. Cuando nos miramos al espejo, no vemos lo que otros ven. Vemos una versión distorsionada, editada por años de críticas, comparaciones y expectativas incumplidas. Vemos a alguien que no está a la altura. Vemos a un impostor que en cualquier momento va a ser descubierto. Este fenómeno tiene nombre: síndrome del impostor. Y aunque hoy se mencione mucho en redes sociales, no es un invento moderno. Fue acuñado en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Susan Ames. Después de estudiar a un grupo de mujeres profesionales que, a pesar de tener carreras exitosas, vivían con una sensación paralizante, la de no merecer sus logros. Estas mujeres, explicaron las investigadoras, creían firmemente que habían engañado a todos, que su éxito era cuestión de suerte y que en cualquier momento los demás descubrirían que no eran tan inteligentes ni tan capaces como aparentaban. En su propia mente eran un fraude a punto de ser descubierto. Pero hay algo que no te han contado sobre esto. Algo que la neurociencia está confirmando ahora. Tu cerebro no distingue realmente entre lo que piensas de ti mismo y lo que los demás piensan de ti. Cuando te dices a ti mismo, soy un fracaso, tu cerebro activa las mismas regiones que si alguien más te lo estuviera gritando en la cara. Esto es importante, porque significa que tú eres tu propio verdugo. No necesitas que nadie te maltrate. Te maltratas tú solito, 24 horas al día, 7 días a la semana, con comentarios que jamás le dirías a tu peor enemigo. Y luego te preguntas, ¿por qué te cuesta tener confianza en ti mismo? ¿Por qué buscar tu verdadero yo puede ser una trampa? Hoy nos venden una idea muy bonita pero peligrosa. Las redes sociales, la publicidad, los gurús del desarrollo personal nos repiten una y otra vez: encuentra tu verdadero yo, sea auténtico, muestra quién eres realmente, como si dentro de ti hubiera una versión perfecta, completa, esperando a ser liberada como una mariposa dentro de su capullo. Pero hay un problema con esa idea. ¿Qué pasa si no hay un verdadero yo esperando ahí dentro? ¿Qué pasa si tú eres lo que haces, lo que eliges, lo que decides ser cada día? Porque la autenticidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Esto choca de frente con todo lo que nos han enseñado, porque en realidad se trata de algo mucho más simple y a la vez más difícil. Aprender a salirnos del juego de las comparaciones. Cada persona es única en su esencia, y que alguien sea diferente no significa que sea mejor. Todos tenemos habilidades distintas, formas particulares de ver la vida, y eso precisamente nos hace únicos e imposibles de comparar. Esto no quiere decir que seamos perfectos, porque no lo somos, sino que somos humanos, y lo humano no se mide, se respeta y se acepta tal como es. Piensa, cuando te comparas con alguien, estás asumiendo que hay una escala, una medida,
un estándar y que tú estás por debajo o por encima de ellas. ¿Pero quién la creó? ¿Quién decidió qué es valioso y qué no? Porque lo más probable es que hayas interiorizado tanto ese comportamiento que no te atreves a cuestionarlo y eso no tiene ningún sentido. Ecos del Ser, tu podcast favorito de crecimiento personal. La estrategia del cerebro para mantener una baja autoestima. Esto puede sorprenderte. Tu cerebro no siempre está interesado en que desarrolles una confianza sana en ti mismo. Al menos no de la forma en que solemos imaginar. Suena extraño, pero tiene una explicación sencilla. Tu cerebro tiene una misión básica, protegerte y mantenerte con vida. Y para hacerlo, prefiere lo conocido, lo predecible. Y lo nuevo o incierto puede interpretarse como una amenaza. Entonces, ¿qué ocurre cuando durante años has vivido con una percepción negativa de tu propio valor? Tu mente se acostumbra, va creando conexiones neuronales, senderos mentales muy transitados, auténticas autopistas que te llevan siempre al mismo pensamiento. No soy capaz, no valgo lo suficiente, seguro que fallo. Con el tiempo, esa falta de amor propio se convierte en una especie de zona conocida y aunque duela, tu cerebro sabe cómo moverse ahí. Y aquí aparece la paradoja. Para la mente puede resultar más seguro permanecer en un malestar familiar que aventurarse a experimentar una seguridad interior que aún no reconoce. De hecho, investigaciones de la Universidad de Columbia muestran algo curioso. Cuando personas con una autoimagen muy baja reciben elogios o reconocimiento, su cerebro no reacciona como se esperaría ante una recompensa. En lugar de activarse los circuitos del placer, aparecen señales de alerta, como si algo no encajara. Es como si la mente dijera, cuidado, esto no es lo habitual. En cierto modo, el cerebro prefiere el dolor que conoce antes que una felicidad que aún no sabe manejar, porque el dolor familiar ya tiene reglas. La alegría desconocida, en cambio, abre preguntas. ¿Y si desaparece? ¿Y si no es real? ¿Y si luego duele más? Ahí está una de las trampas más profundas de una identidad debilitada. No solo te sientes mal contigo mismo, es que tu mente se ha acostumbrado tanto a esa narrativa que intenta conservarla. Por eso, cuando alguien te halaga, lo dudas. Cuando haces algo bien, le das poca importancia. En vez de sentir orgullo, aparece la incomodidad. No es que haya algo defectuoso en ti, es simplemente que tu cerebro nuevamente está intentando cumplir su función, mantenerte en lo que ya conoce. La buena noticia es que esos caminos mentales también pueden cambiar. Con nuevas experiencias, con un nuevo discurso interior, es posible construir poco a poco una relación más amable contigo mismo, donde tu valor deje de ser una duda y empiece a convertirse en una certeza. Pequeñas victorias. Reconstruir la confianza en uno mismo desde la humildad. Aquí aparece algo esperanzador. Si tu cerebro ha aprendido a recorrer caminos de pensamientos duros o desalentadores, también tiene la capacidad de abrir rutas nuevas. No se trata de borrar el pasado, ni de eliminar de golpe las viejas formas de pensar. Eso rara vez funciona. La verdadera transformación ocurre cuando empezamos a crear caminos diferentes y los recorremos tantas veces que se vuelven naturales. Y lo curioso es que esos cambios no suelen comenzar con grandes revoluciones personales. Los cambios radicales entusiasman al principio, pero muchas veces se desvanecen. Lo que realmente transforma la vida son las pequeñas victorias, esas acciones casi invisibles que repetidas día tras día terminan moldeando la manera en que pensamos y sentimos. La psicología habla de algo llamado espiral ascendente. Funciona de forma sencilla. Una pequeña acción positiva genera una emoción ligeramente más amable. Esa emoción te anima a dar otro pequeño paso y ese paso refuerza el siguiente. Así, poco a poco, se crea una corriente que te empuja hacia una relación más sana contigo mismo. Es como una bola de nieve que empieza siendo apenas un puñado de hielo y termina convirtiéndose en algo mucho mayor. Pero aquí hay un detalle importante. Debe ser pequeño, tan pequeño que no te abrume, tan sencillo que no puedas fallar. Si tu diálogo interno suele ser duro contigo mismo, quizás no sea realista proponerte a partir de hoy voy a pensar siempre de forma positiva. Eso es exigirle demasiado a la mente. En cambio, puedes empezar con algo mucho más simple. Hoy, cuando note que me estoy juzgando con dureza, haré una pausa y respiraré profundamente antes de seguir. Nada más. No necesitas forzarte a cambiar el pensamiento. No necesitas convertirlo inmediatamente en algo optimista. Solo detenerte un instante y observarlo. Ese pequeño gesto ya es una victoria. El amor propio humilde.
Desde la filosofía, el amor propio no significa engrandecerse ni colocarse por encima de los demás. En realidad, el verdadero amor hacia uno mismo camina siempre de la mano de la humildad. Los antiguos filósofos entendían la humildad no como rebajarse, sino como reconocer nuestra humanidad. Somos seres que aprenden, que se equivocan y que crecen con el tiempo. Amarte con humildad significa varias cosas sencillas, pero profundas. Hablarte con la misma compasión que ofrecerías a un amigo. Aceptar que estás en proceso, que nadie llega a la vida sabiendo hacerlo todo. Debemos agradecer las pequeñas mejoras en lugar de exigir perfección inmediata. Reconocer tus límites sin despreciarte por ellos. La humildad te recuerda que no necesitas demostrar tu valor constantemente. Tu valor ya existe por el simple hecho de estar vivo y de seguir aprendiendo. Por eso, cada vez que haces una pequeña pausa, cada vez que eliges no castigarte, cada vez que reconoces un pequeño avance, estás haciendo algo mucho más importante de lo que parece. Estás enseñándole a tu mente una forma más amable de vivir contigo mismo. Y con el tiempo, esas pequeñas decisiones silenciosas se convierten en un nuevo camino interior. Un camino donde el respeto hacia ti mismo crece, no desde el orgullo, sino desde una serena y profunda humildad. La verdad sobre los pensamientos negativos y la positividad tóxica. En 2013, un grupo de investigadores realizó un estudio muy revelador. Reclutaron a personas con muy poca confianza en sí mismas, personas que estaban acostumbradas a dudar de su propio valor, y las dividieron en dos grupos para probar dos enfoques completamente diferentes. Al primer grupo le pidieron que repitieran afirmaciones positivas sobre sí mismos, de esas que suelen aparecer en muchos libros de autoayuda. Soy valioso, merezco ser feliz, soy suficiente. Al segundo grupo le propusieron algo muy distinto. En lugar de luchar contra sus pensamientos negativos o intentar reemplazarlos inmediatamente, les enseñaron a observarlos con cierta distancia. Cuando aparecía uno de esos pensamientos duros, debían decir algo como: ahí está ese pensamiento otra vez, diciéndome que no valgo nada. Interesante. ¿Y si simplemente lo dejo pasar? ¿El resultado? El primer grupo no solo no mejoró, sino que en algunos casos se sintió peor. ¿Por qué? Porque cuando alguien repite frases como soy valioso, pero en el fondo no lo cree, el cerebro percibe esa contradicción. En lugar de aceptar la afirmación, reacciona reforzando la duda. Es como intentar cubrir una herida profunda con una simple tirita. La intención es buena, pero el problema necesita algo más honesto y profundo. El segundo grupo, en cambio, mostró mejoras claras. Y no porque de repente empezaron a pensar que eran extraordinarios o perfectos. Mejoraron porque dejaron de luchar constantemente contra sus propios pensamientos. Aprendieron a reconocerlos como lo que realmente son, ideas que aparecen en la mente, no verdades absolutas. Aquí aparece una idea importante que pocas veces se explica con claridad. Decirte cosas bonitas no es algo malo. El problema surge cuando esas palabras no tienen ninguna conexión con tu experiencia real. Si alguien se repite, soy exitoso, cuando siente que su vida aún no refleja eso, la mente lo percibe como algo artificial. Nuestro cerebro no es ingenuo, detecta cuando intentamos convencernos de algo que todavía no hemos construido. La positividad auténtica no consiste en ignorar la realidad ni en tapar las dificultades con frases optimistas. La verdadera actitud positiva es la que mira la realidad con honestidad y aún así decide avanzar. No se trata de repetir, todo está bien. Se trata de decir, quizás aún no estoy donde quiero estar, pero puedo dar el siguiente paso. Ahí empieza una forma de positividad más madura, más honesta y sobre todo, mucho más transformadora. Felicidad y resiliencia, claves para una autoestima realista. Hay una frase que escuché una vez y nunca olvidé. No eres responsable de lo que el viento trae a tu puerta, solo de si decides abrir o no. Los pensamientos negativos van a aparecer, eso forma parte de la vida y no siempre está bajo tu control. Pero sí puedes decidir qué haces con ellos, si les abres la puerta y los dejas instalarse en tu mente, o si simplemente los observas pasar como quien ve nubes cruzar el cielo. Hay algo más que también está en tus manos, tu capacidad para convertir ciertas palabras en realidad a través de tus acciones. Porque decir, soy capaz, no cambia nada por sí solo, pero si después empiezas a actuar como alguien que lo intenta, que aprende, que vuelva a levantarse, entonces tu mente empieza a tomar nota, no por la frase, sino por la evidencia. El amor propio no se construye repitiendo mantras frente al espejo, se construye con pequeñas pruebas, con gestos cotidianos que le muestran a tu mente que puedes confiar un poco más en ti. Cada vez que haces algo difícil,
cada vez que te tratas con respeto en lugar de desprecio, cada vez que sigues adelante aunque tengas dudas, estás dejando una huella distinta dentro de ti. Al final, el amor propio se alimenta de algo muy simple: acciones que respetan la persona que quieres llegar a ser. Ahora bien, aquí viene la parte menos cómoda, la que casi nadie quiere escuchar en un mundo lleno de frases bonitas de Instagram. La felicidad no es un estado permanente. No es un lugar al que llegas y donde te quedas para siempre, como quien alcanza un destino de vacaciones. La felicidad se parece más al clima. Hay días de sol, días nublados y también tormentas. Pretender vivir siempre bajo un cielo despejado no solo es irreal, es agotador. La vida tiene pérdidas, tiene errores, tiene momentos en los que todo parece salir mal. Y eso no significa que estás fallando en la vida, significa que estás viviendo. Una persona con amor propio auténtico no es la que siempre está alegre, es la que incluso en medio de la tormenta recuerda que las tormentas pasan. Es alguien que ha aprendido que caerse forma parte del camino y que levantarse es lo único que realmente importa. Si crees que la felicidad es un lugar al que llegas y en el que deberías permanecer siempre, vas a sufrir el doble, porque cuando aparezcan los momentos difíciles, y aparecerán, no solo sentirás dolor, sino que además pensarás que hay algo mal en ti por sentirlo. La vida puede ser dura, a veces cruda, y fingir que no lo es, o peor aún, sentirte culpable por sufrir cuando la vida duele, es una de las trampas más grandes de la llamada positividad tóxica. La verdadera fortaleza no consiste en sonreír cuando todo pesa. Consiste en reconocer que duele, aceptar que duele, y aún así confiar en que volverás a levantarte. No porque todo vaya a volverse perfecto, sino porque, de algún modo profundo y silencioso, eso es lo que has hecho siempre, levantarte una y otra vez. ¿Cómo reprogramar tu diálogo interno paso a paso? Vamos a llevar esta idea a un terreno más profundo. Uno que no solo sirva como técnica, sino como una forma más consciente de mirarte a ti mismo. Muchas veces creemos que lo que pensamos es simplemente la realidad. Algo ocurre, aparece un pensamiento en la mente y lo aceptamos como si fuera un hecho. Pero la filosofía, desde los estoicos hasta muchas tradiciones contemplativas, lleva siglos recordándonos algo fundamental. No sufrimos tanto por lo que pasa, sino por el significado que le damos. Por ejemplo, algo sale mal y de inmediato aparece una voz interna que dice: soy un fracaso. En ese momento solemos creer que esa frase describe la realidad, pero si te detienes un instante, puedes descubrir algo importante. Ese pensamiento no es la realidad, es solo una interpretación. Y cuando pasa esto, debemos ser conscientes de nuestro diálogo interno y preguntarnos: ¿es esto realmente cierto? ¿Le hablaría así a alguien que quiero? Ese pequeño gesto de cuestionar el pensamiento crea distancia. Y en esa distancia aparece algo muy valioso: la capacidad de elegir cómo quieres relacionarte contigo mismo. Pero hay una pregunta aún más profunda. Cuando escuchas esa voz en tu mente, que te juzga, que te dice que no eres suficiente, que te hace recordar tus errores, vale la pena preguntarse: ¿de quién es realmente esta voz? Porque muchas de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos no nacieron en nuestro interior. Las escuchamos en casa, en la escuela, en comentarios dañinos que alguien hizo hace años, y fuimos creyendo como verdades absolutas, como si fuera nuestra propia opinión sobre nosotros mismos, pero en realidad son ecos del pasado que siguen repitiéndose dentro de nosotros. En el fondo, reprogramar tu diálogo interno no significa obligarte a pensar positivo todo el tiempo, sino desarrollar una relación más consciente con tu propia mente. La filosofía nos recuerda que no somos cada pensamiento que aparece en nuestra cabeza. Somos también la conciencia que puede observarlos, cuestionarlos y decidir cuáles merecen quedarse y cuáles no. Y cuando empiezas a ver tus pensamientos de esta manera, algo cambia. Dejas de ser prisionero de esas voces heredadas del pasado y comienzas poco a poco a construir una voz más sabia, más justa y más compasiva contigo mismo, porque tal vez la verdadera libertad interior no está en controlar todo lo que piensas, sino aprender a elegir qué pensamiento quieres creer. Navegando tu mente. Cómo la meditación transforma tu diálogo interno. Imagina tu mente como el océano. A veces el agua está tranquila, a veces hay olas suaves y otras veces se desatan tormentas. Cada pensamiento es una ola. Algunos apenas rozan la superficie, otros golpean con fuerza, pero ninguno define el mar entero. La meditación es como sentarte en la orilla y observar el océano, sin dejarte arrastrar por cada ola. No se trata de detenerlas, eso sería imposible, sino de aprender a reconocerlas,
verlas pasar y comprender algo esencial. No eres las olas que aparecen en tu mente, eres la conciencia que las observa. Cuando practicas meditación con regularidad, comienzas a notar algo profundo. Tu diálogo interno ya no es un juez implacable, sino un espacio donde puedes escuchar dos voces, la autocrítica, que repite patrones antiguos, y la voz sabia, que susurra desde tu experiencia y tu intuición. Con el tiempo, la meditación trae beneficios que fortalecen tu amor propio. Disminuye la fuerza del crítico interno. Los pensamientos negativos pierden intensidad. Permite tomar distancia. Aprendes que los juicios que surgen no son verdades absolutas, sino interpretaciones que pueden cuestionarse. Fomenta la compasión y paciencia contigo mismo. Escuchas tu voz interior con respeto y cariño, como lo harías con un amigo que atraviesa dificultades. Crea serenidad interior. Descubres que tu mente puede ser un refugio tranquilo, un lugar donde la claridad y la calma coexisten con las olas del pensamiento. La meditación también te enseña a diferenciar entre la voz sabia y la voz limitante. Me gustaría decirte algo importante. A veces creemos que el problema es que no tenemos suficiente amor propio, cuando en realidad lo que nos hace sufrir es la obsesión por sentirnos bien todo el tiempo. Cuando dependemos de ese estado para estar en paz, nos volvemos frágiles. Cualquier crítica, error o rechazo puede desestabilizarnos. La verdadera libertad aparece cuando dejamos de exigirnos sentirnos especiales e invencibles. Entonces comprendemos que el bienestar no consiste en estar siempre bien, sino en aceptar nuestra humanidad completa, con aciertos y errores, con momentos de claridad y duda, porque el amor propio más profundo no es sentirse perfecto, sino tratarse con humildad y compasión, incluso en los días en que uno no se sienta fuerte. Si algo de lo que has escuchado ha resonado contigo, me gustaría que me lo escribas en los comentarios. Ecos del Ser, filosofía práctica y crecimiento personal. Esto ha sido todo por hoy. Ecos del Ser, tu podcast de filosofía y crecimiento personal. No te pierdas el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima.